Bien, quiero decirle que hoy vamos a terminar la serie en Hechos. ¿Por qué no da un aplauso a Dios porque fue fiel hasta el último en la serie de Hechos? El libro de Hechos tiene ¿cuántos capítulos? 28 capítulos. ¿Sabe cuánto tiempo nos llevó terminarlo, considerando que hoy lo vamos a terminar? ¿Alguien se acuerda de los que iniciaron aquí? Casi todos los veo desde que iniciamos la serie. ¿Cuánto crees que duramos en el libro de Hechos escudriñándolo, línea tras línea, palabra tras palabra, y Dios bendiciendo nuestras vidas, hablándonos, hasta llegar ahora y terminarlo? ¿Alguien tiene una idea? 6 meses, 5 meses, 4 meses. Bien. Nadie dijo el tiempo exacto. Y vea, para que vea cómo pasa el tiempo. 1 año y 2 meses. Exactamente el 15 de octubre del 2017 iniciamos con Hechos 1:1. Y hoy vamos a terminar, gracias a Dios. Todo el libro de Hechos tiene una línea a seguir que le hemos hablado muchas veces. Y hoy te va a quedar claro para que realmente la palabra de Dios la lleves en tu corazón y pueda ser fundamento en tu vida, y siempre recuerdes el libro de Hechos, que ya lo estudiaste, te quede claro cuál es la línea a seguir de este libro de Hechos. Y esa línea es el nombre como le pusimos a esta serie. Se llama Testigos, ¿de acuerdo? Ser testigo de Jesús, de lo que Él ha hecho en tu vida. Entonces, así inicia el libro de Hechos y así termina. Y hablando de ser testigos, esta semana que pasó fue una semana muy intensa para mí porque tuve la junta anual en mi trabajo allá en Monterrey, y fuimos a la junta anual, reportes, gráficas, todo eso. Y cuando es la junta anual nos asignan cuartos con otra persona. En este caso les presento a mi amigo que está en la pantalla, se llama Rafa, muy buen amigo mío, él es de México. Y él fue el que era mi compañero de cuarto. Entonces, pues platicando, todo buena onda. Y cuando llegamos de la junta más pesada al final, él empezó a preguntarme cómo te sentiste y tú cómo te sentiste. El hecho es que Dios abrió una puerta para poder yo testificarle a Rafa de Jesús. Y en ese momento, ahí en ese cuarto, en el hotel ahí en Monterrey, 2 hombres de negocios, hablando de otras cosas, llegamos al punto de la necesidad que él tenía de Jesús, y ahí mismo se entregó a Jesús en ese cuarto de hotel. Y pude recordar y dije, de eso se trata Hechos. De eso se trata, de que ahí donde tú andas, donde tú vives, donde tú trabajas, donde estás en tu vecindario con tus amigos, puedas identificar esas oportunidades que Dios te da para que puedas compartir del amor de Dios, de la bendición de Dios y del perdón de Dios. Hay muchísima necesidad. Si ya has estado aquí desde el principio de Hechos hasta ahorita, quiero decirte que debes de tener un nivel experto en testificar de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya sabes exactamente el Evangelio, ya sabes identificar la necesidad, predicar a Cristo, por qué predicarlo. Dios quiere usar tu vida para predicar a Cristo. Todo eso lo hemos visto hasta el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, sabemos que desde el principio leímos este versículo que es la base de Hechos, Hechos 1:8, resume todo el libro de Hechos. Dice: recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, cuando tú realmente entregas tu vida a Jesús, hay un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Él te transforma, Él empieza a trabajar contigo, te limpia de todo pecado y empiezas a crecer. Ese es el Espíritu de Dios que viene a tu vida a empezar a trabajar con poder. ¿Cuántos han experimentado eso? Y de ahí en adelante, la intención de Dios y la intención de esta serie que hoy terminamos es que puedas compartir con los demás lo que Dios ha estado haciendo en tu vida, y que empieces con lo más cercano, como en este caso. Para ellos Jerusalén era donde estaban, luego Judea alrededor, Samaria más alrededor, y hasta lo último de la tierra. Entonces empezar en tu familia, con tu casa, con tus vecinos, en tu trabajo, etcétera, en la iglesia, más allá de Culiacán, y vamos a enviar a muchos a las naciones. Amén. Esa es la intención del libro de Hechos. Testigos.
Testigo, como ya hemos visto, es uno que vio u oyó de primera mano y lo declara a un auditorio. Es decir, ser testigo de Cristo es declarar a los demás lo que Él ha hecho en tu vida. Así de sencillo. Cuando pienses en el libro de Hechos, piensa en la palabra testigo. Piensa en que la intención es que Dios quiere usar tu vida para que puedas hablar a los demás lo que Él ha hecho en ti. Y así fueron estos apóstoles y esos hombres de Dios que seguimos desde el principio de Hechos hasta hoy que terminamos, siempre siendo usados por Dios para testificar al pueblo, a las ciudades, a los gentiles, a los judíos, que Cristo es el Mesías, es el Señor, es el Salvador, es quien puede perdonar sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la intención. Entonces, obviamente vamos a terminar hoy con este sermón que va en la misma línea, porque así termina Hechos, y yo quise ponerle de título de esta manera, si estás tomando notas: sigue, sigue y sigue testificando. Sigue, sigue y sigue testificando. Porque vas a dar cuenta que el libro de Hechos termina inconcluso. ¿Cuántos sabían eso? Quizás tú ya has estudiado antes el libro de Hechos, pero termina y parece como que no termina la historia. Uno esperaría como una película que termina en un final completo, ¿verdad? Aquí te deja inconcluso, te deja diciendo y más cosas siguieron pasando. ¿Por qué? Porque podríamos decir que continúa ese libro de Hechos hasta el día de hoy en tu vida y en mi vida. Y Pablo termina, la vida de Pablo termina en el libro de Hechos testificando y testificando y testificando. Y no nos dice el final. La historia nos dice el final de Pablo. Años después fue decapitado. Pero el libro de Hechos termina simplemente diciendo, y Pablo siguió y siguió y siguió testificando de Jesús. Y eso es lo que tú y yo hoy debemos entender. Esa es la intención de Dios para nuestras vidas. Mientras estés vivo, estés respirando, tu corazón palpite, sigue, sigue, sigue y sigue testificando. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar en Hechos 28. Abran sus Biblias, por favor. Si no traes Biblia, alza tu mano, déjala levantada hasta que te den una hoja donde vamos a estar viendo los últimos versículos del libro de Hechos. Hechos 28, a partir del versículo 11 al 31. Allá falta una, gracias. 2. Del 11 al 31 vamos a estar viendo los últimos versículos del libro de Hechos. Así que abre tu Biblia, por favor, en Hechos 28. Y vamos a estar viendo del 11 al 31. ¿Ya estás ahí en el 11? Bien. Antes de leerlo, apunta eso en tus notas. Lo que vamos a ver aquí son 3 motivaciones para seguir testificando. 3 motivaciones para seguir testificando. 3 motivaciones para seguir testificando. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bien. Vamos a leer primero, por favor, del 11 al 16. Versículo 11 al 16. La mayoría de aquí ha estado en los otros domingos, entonces ya se acuerdan dónde nos quedamos y ahorita se los recuerdo. Dice así: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Si recuerdas aquí, estábamos en una isla. Ahí fue donde ellos naufragaron y apenitas llegaron y todos se salvaron. ¿Esa isla cómo se llamaba? Qué bárbaros, no hagan que se me caiga el cabello aquí delante de ustedes. Malta, exactamente. ¿Recuerdas? Pablo iba en camino ¿hacia dónde? Hacia Roma, ¿verdad? Y hubo muchas tormentas, naufragios, entonces llegaron a una isla que se llama Malta, que ahí los trataron muy bien. Pablo
usado por Dios, sanó al papá del principal de la isla y a muchos enfermos, y les dieron muchas cosas para que continuaran, ¿de acuerdo? Pero el camino iba hacia Roma. ¿Por qué iba a Roma Pablo? Exacto, porque era la voluntad de Dios que lo había enviado a testificar al César, a Nerón y a todo Roma, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo va en su camino a testificar, ¿de acuerdo? Y en ese camino a testificar, llegaron a ciertas ciudades y se encontró ¿con quién? Con hermanos, con cristianos, que le dieron aliento para continuar testificando. ¿Viste eso? Esta es la primera motivación para seguir testificando. Aliento de tus compañeros de batalla. Aliento de tus compañeros de batalla. Realmente necesitamos aliento para esto. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque fácil no es. Estamos en un mundo que es contrario, que rechaza a Jesús, que te rechaza a ti, que no quieren saber de Dios. Quieren saber solamente de los placeres, de lo que el mundo ofrece. Entonces es una batalla, es realmente algo difícil, pero si tienes amigos que también aman a Jesús y que juntos pueden compartir las experiencias, las bendiciones de Dios, eso te da aliento a continuar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo sé que tú puedes identificar ciertos momentos o ciertas personas, hijos de Dios, que cuando has estado desanimado, al simplemente convivir con ellos, cobraste aliento, como dice aquí de Pablo. ¿Estás de acuerdo? ¿Puedes ahorita identificar a alguien así? A un hermano, a un hijo de Dios o una hija de Dios, que cuando estuviste desanimado, Dios usó su vida o a varios de ellos, un grupo, para realmente animarte y continuar. ¿Cuántos pueden identificar a alguien? Levanten su mano. Exacto. ¿Y sabes qué? De eso se trata. Por eso estamos en la iglesia, porque somos hermanos. Entonces, cuando dice ahí en el versículo 15... al final dice que Pablo, al ver a los hermanos, dio gracias a Dios y ¿qué? Cobró aliento, significa ánimo, valor, coraje, atrevimiento para continuar. Recuerda, Pablo iba a enfrentarse cara a cara con un hombre perverso, el emperador más perverso que ha existido de Roma. ¿Y cómo se llamó? Nerón, el que mató muchos cristianos, que a fin de cuentas terminó decapitando a Pablo, no sin antes haberle testificado cómo era la voluntad de Dios. Entonces, su caminar no era nada fácil, ¿verdad? Uno a veces se desanima por cuestiones vanas, porque no se da algo, porque quisieras esto, porque te sientes así, porque alguien no te hizo caso, porque el trabajo, porque la escuela, etcétera, etcétera. Pero recuerda, Pablo llevaba una gran labor, una gran tarea de ir a hablarle de Jesús al hombre más perverso de la tierra en ese tiempo, Nerón. Y que aparte lo había encarcelado y estaban condenado a muerte, Pablo. Entonces, vio a los hermanos y te puedes imaginar que Pablo, después de todo lo que pasó para llegar a Roma, ¿alguien me puede recordar qué pasó Pablo para llegar a Roma? Una tormenta, ¿qué más? Fue acusado injustamente, ¿qué más? Golpes, ¿qué más? Naufragio, ¿qué más? Cárcel, ¿qué más? ¿Mande? La víbora que le picó en la mano. Rechazo, frío. Los soldados sacaron la espada para matarlo, sino es que uno lo detuvo. Entonces, todo eso, y aparte sabes que vas a ir a enfrentarte a Nerón, el que mata cristianos, el emperador perverso. Obviamente, aunque Pablo era un hombre de Dios, también se desanimaba, ¿verdad? Como tú muchas veces te has desanimado. Entonces, primero llegó a una ciudad que se llama Puteoli, que ahorita vamos a poner ahí el mapa. Allá arriba, en tu lado izquierdo, puedes ver que arriba dice Puteoli, y luego 3 tabernas, y luego dice Roma. ¿De acuerdo? Si recuerdas, abajo está Jerusalén, y luego está Cesarea. De ahí salió, de ahí se embarcó, y todos esos movimientos hizo hasta llegar a Malta, que está aquí abajo, a tu lado izquierdo, y arriba está Roma. Entonces, después de todo lo que pasó por ahí Pablo en su caminar, testificando a Dios, siguiendo la voluntad de Dios, sirviendo a Dios, llegó primero a Puteoli y ahí encontró hermanos y los vio y oraron por él, me imagino,
les dio ánimo, pero luego ahí arriba en 3 tabernas salieron a recibirlo. Y ahí dice literalmente, cobró ánimo, aliento, valor, atrevimiento para hacer lo que iba a hacer. Hermanos, este principio es esencial en nuestras vidas. Muchos se han desanimado, se han desviado porque han dejado de convivir con otros que tienen tu misma fe. Ahí afuera no vas a encontrar aliento para nada. No vas a encontrar a ninguna persona que ame a Jesús y que esté dispuesto a dar su vida por Jesús. Por lo tanto, te va a atrasar, te va a enfriar. ¿Sí te ha pasado eso? Que empiezas a dejar de ir a la iglesia, a dejar de ver a tus hermanos, y empieza como a arrastrarte más la cuestión de las amistades del mundo, y empiezas a involucrarte en todas esas actividades del mundo y a pensar como ellos, y te enfrías y se siente bien gacho. ¿Has estado en esa situación? Exactamente, necesitas cobrar aliento. Y una de las maneras que Dios lo diseñó fue a través del que está a un lado de ti. Por eso vienes a la iglesia y escuchas la palabra y puedes convivir con tus hermanos y te anima, te levanta. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante. Entonces, los cristianos honraron a Pablo saludándolo como a los emperadores, porque eran saludados cuando llegaban a Roma. Salieron a reunirse con él en cuanto entró a la ciudad. Realmente fue un ánimo muy especial. ¿Por qué? Porque los cristianos lo que hicieron es lo que la gente hacía cuando llegaba una persona importante a la ciudad. Antes de que entrara, lo esperaban en la entrada de la ciudad, como para honrarlo. Así como cuando llega el equipo de fútbol al aeropuerto y llegan y están todos sus fans ahí con las pancartas y eso, ¿verdad? Exacto. Haz de cuenta que Pablo llegó y en la entrada estaban con pancartas y: Pablo, tú puedes. Ánimo, estamos contigo, estamos orando por ti. Ve y testifica a Nerón. No temas, Jesús está contigo. Y llegaron, lo abrazaron, oraron por él y Pablo siguió adelante. ¿Te das cuenta? Es clave esto y es básico que puedas hacerlo. Ahora, te la volteo. Si tú pudiste identificar a alguien ya que fue un aliento a tu vida, que ya me dijiste que sí, te pregunto al revés: ¿alguna vez tú has tenido la intención honesta de alentar a los demás? De animar a los demás a seguir su caminar con Cristo, a seguir agradando a Jesús en medio de un mundo salvaje, perdido, y seguir testificando de Jesús. ¿Alguna vez has pensado en eso? Muchos cristianos inmaduros, que son de otro servicio, no de aquí, son centrados en sí mismos. Eso significa la inmadurez. El egoísmo es una evidencia de inmadurez. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El cristiano maduro no está pensando en sí mismo, sino está pensando en servir a Dios y a los demás. Qué gran bendición, y serás usado por Dios y un instrumento en las manos de Dios, el que dejes de pensar en tus problemas por un momento y te acerques a otro y lo alientes a seguir con Jesús. Que te acerques como un joven que está siendo criticado, presionado en su escuela para desagradar a Jesús, o una muchachita que está siendo presionada para ceder ante ciertas situaciones en su escuela, o un hombre, una mujer en su matrimonio, y que puedas acercarte y decirle: sigue adelante con Jesús, y animarlo. De eso estamos hablando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ante este honor y amor, no cabe duda que Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, mira el versículo 16. Dice: cuando llegamos ¿a dónde? A Roma. Por fin llegaron a Roma. ¿Quién escribió esta parte? Lucas. Te fijas, dice cuando llegamos. O sea, Lucas iba también ahí. Por eso Lucas lo escribió. Por fin llegan a Roma. Recuerda que era una promesa que Jesús le había dicho a Pablo. Le había prometido que llegaría a Roma y le repitió esa promesa durante su proceso difícil. ¿Te acuerdas de eso que lo hemos visto? Obviamente Pablo sufrió mucho, pero cada vez que sufría algo, Dios le recordaba y le decía: hey, no vas a morir aquí. Tú vas a llegar a Roma y vas a testificar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí se cumple esa promesa, sabiendo que Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Entonces, puedes ver
cómo al ver los hermanos animó a Pablo en su cansado viaje a testificar a Roma? ¿Puedes verlo? Testigo significa mártir. Esa es la palabra original, de ahí viene, mártir. O sea, alguien que está dispuesto a morir por Jesús. Y lo demuestra viviendo por Jesús. ¿Ok? No es alguien simplemente de que sí, yo soy cristiano, no. Verdaderamente yo soy alguien que está dispuesto a dar mi vida por Jesús. Entonces, ¿no te da ánimo para seguir sirviendo a Dios el convivir con personas que están dispuestas a morir por el Señor Jesús y lo demuestran cómo viven por Él? ¿Verdad que te da ánimo? A mí me encanta esto porque los lunes con los líderes y el miércoles en el discipulado es la prueba y la evidencia más clara. Los que han venido al discipulado lo saben, o los lunes. Por ejemplo, el miércoles con los hombres estamos ahí en el salón y cada quien empieza a compartir. Y está Ismael, Ricardo, Mario, Memo, Gerardo. Y empiezan a compartir sus luchas y cómo Dios ha estado con ellos. ¿Y qué crees que pasa? Para el que escucha, eso lo anima. ¿Verdad que sí? Claro, porque te das cuenta que no eres el único que está batallando con eso. Y ves cómo Dios obra en la vida de él y eso te da ánimo a ti. Entonces, esas reuniones que tenemos los miércoles de puros hombres y puras mujeres, se da mucho ese aliento y ese ánimo. Y muchos que vienen cansados, desanimados, al pasar por ahí, escuchar a otros, orar unos por otros, eso te levanta a seguir adelante y a ser firme y continuar firme con lo que Jesús te ha puesto en tu vida. Por ejemplo, hombres que dicen, ¿sabes qué? Mi jefe me está presionando a hacer esto, pero yo sé que no lo debo hacer y no lo voy a hacer porque voy a agradar a Jesús, así me corran. Y de repente otro por allá también estaba en lo mismo y dice, caray, sí es cierto, yo también. Entonces se pone firme y se alientan a seguir sirviendo y testificando de Jesús. Qué importante es eso. Creo que es momento que puedas reflexionar al respecto y pensar. Si más allá de venir el domingo a sentarte a escuchar la enseñanza, estás buscando el convivir con otros hermanos. Eso es bien importante. Somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando pasa eso, te alejas y te vas, es como si sacaras un carbón de la fogata. ¿Qué le pasa a un carbón que estaba encendido al rojo vivo? Si lo sacas de esa fogata y lo dejas afuera donde el viento y la arena le están golpeando, se apaga. Y puedes ver allá la fogata sigue encendida, pero ese carbón que era de los más encendidos ahora está totalmente negro, apagado. Exactamente. Esta es una ilustración típica de la iglesia. Y muchos dicen, pero ¿para qué congregarnos? Aparte de que en Hebreos dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ese es un principio clave. El aliento que hay entre nosotros, la presencia de Dios, que está el fuego ahí, que tú puedes ser animado, impulsado. Cada vez que yo enseño la palabra los domingos o los miércoles, esa es mi intención, que cuando salgas de aquí, salgas realmente como ese carbón que está en la pantalla, al rojo vivo por Jesús. Que seas animado, alentado a seguir siendo firme, testificando para Jesús con tus palabras y con tu vida. Esa es la intención de las reuniones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿podrías hacer un compromiso de buscar intencionalmente el convivir con tus hermanos en la fe y animarse unos a otros a seguir adelante con el Señor? ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías realmente pensar y decir, creo que me hace falta eso? Y buscar las reuniones de la iglesia, o tú mismo poder acercarte a alguien, o tú mismo organizar algo. Ahora que tenemos diciembre con los pretextos de las fiestas, tratamos de sacarle provecho a esos pretextos. La posada, la reunión, la cena, etcétera, etcétera, ¿verdad? Podemos aprovechar eso en vez de distorsionar el sentido como el mundo lo hace. Tuvimos la cena de servidores el viernes. Una gran bendición. Nos divertimos muchísimo. Y pude ver cómo el ánimo para seguir sirviendo a Dios lo vi en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a ir leyendo por favor en nuestra historia, verso a verso, del 17 al 22, por favor. 17 al 22. Aconteció que 3 días después,
Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Fíjate lo que hizo Pablo. Después de que vio a los hermanos, a los cristianos en Roma, lo que hizo después de eso a los 3 días es que convocó a los judíos. ¿Ok? No cristianos, a los judíos. Recuerda que Pablo está en Roma originalmente por los judíos. ¿Recuerdas? En Jerusalén lo querían matar. Los romanos lo rescataron, lo llevaron a Cesarea y los judíos fueron a Cesarea para acusarlo. Hicieron un complot, lo querían matar y lo acusaron delante del gobernador. Entonces Pablo, al ver eso, apeló a César y por eso está en Roma. Entonces él llega a Roma y lo primero que hace es: los judíos vengan para acá. Y les dice: señores, él pensando que los judíos de Roma también querían matarlo o tenían algo en contra de él. Dice: señores, yo no he hecho nada en contra de ustedes. Y ellos le contestaron: la verdad es que no hemos escuchado nada de ti, ni ha venido alguien para decirnos. En ese entonces no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada de eso para decir: hey, Pablo va para allá. No sabían. Pero lo que sí sabían era ahí en el versículo 22, léelo conmigo. Qué interesante lo que sí sabían, y por eso fueron a esa reunión con Pablo. Dice los judíos: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, o sea, de los cristianos, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Te das cuenta? Había en ellos curiosidad y una disposición a escucharlo. Queremos saber qué piensas, Pablo. Queremos oírte porque sabemos que tú eras antes judío y ahora eres cristiano. Y sabemos que todo el mundo habla en contra de los cristianos. Dinos, ¿qué piensas? Estamos dispuestos a escucharte. Pablo utiliza y aprovecha la oportunidad para predicarles y testificarles de Jesús. Esa es la segunda motivación para seguir testificando. Personas necesitadas y dispuestas a escuchar. Personas necesitadas y dispuestas a escuchar que el Señor va a poner en tu vida. Eso te va a dar ánimo y te va a motivar a seguir testificando y a seguir predicando. Puedes que estés cansado, desanimado, enfermo, pero si ves que alguien tiene una necesidad y sabes que Dios te ha dado a ti la solución, no te vas a quedar callado, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y eso te va a dar ánimo para compartirles. Y cuando veas cuando Dios transforma la vida de esa persona, lo salva, lo sana, lo restaura, eso te va a dar ánimo para seguir y seguir y seguir testificando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice ahí en el versículo 22, querríamos oír de ti lo que piensas. Esto me pasó exactamente con Rafa. Ese día fue el primer día, el más pesado, fue el lunes. Sí. El domingo yo llegué a Monterrey, por eso no estuve aquí en el segundo servicio, porque me fui de aquí al aeropuerto, porque querían que estuviéramos a las 8 de la mañana el lunes en Monterrey. Obviamente no puedes hacer eso más que yéndote un día antes, por la diferencia de horario y por los vuelos. Entonces me fui en la tarde el domingo, llegué ya tarde. Todo el lunes estuvimos en juntas presentando ante el subdirector, preguntas, cuestionamientos, hasta la noche salimos. Y cuando llegamos al cuarto, Rafa me pregunta, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? Y yo estaba bien cansado, la verdad, no me sentía bien. Y simplemente le empecé a contestar, le dije, no, pues la verdad sí estuvo difícil, pero ahora sabes que me fue bien. ¿Y tú cómo te sentiste? Le pregunté solamente por compromiso. Y él me dijo, la verdad, yo padezco ansiedad. Y en ese momento me desperté, dijo, a ver cómo está esto. Y cuando pasé, hace poco murió mi mamá.
Y cuando iba a pasar, justamente 2 minutos antes que me tocaba presentar a mí, me mandaron un WhatsApp en la familia que mi papá se puso malo. Entonces yo pasé a la presentación súper preocupado y como padezco de ansiedad, me empezó un ataque de ansiedad y batallé mucho. Obviamente para mí fue como una puerta súper abierta, así como para decirle, testifica de Jesús. Y empezamos a platicar todo lo que es la ansiedad. A él hasta las manos se le doblan así de la ansiedad. Yo pude ver, dije, conozco por años a Rafa. Y yo lo veía y parece bien tranquilo, así como que, y es bien buena onda, pero es bien pasivo, tranquilo. Nunca me hubiera imaginado lo que él estaba pasando. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Cuántos Rafas no hay a tu alrededor? ¿Cuántas personas que tienen una gran necesidad no hay a tu alrededor y tú tienes la solución? Entonces yo le dije, yo pasé por lo mismo. A ver, ¿cómo? Sí, yo pasé esto y así fui libre. Jesucristo me hizo libre, yo soy cristiano, soy pastor y así es la Biblia, los versículos, saqué la Biblia, total que estuvimos hablando un buen rato y él me dijo, ¿sabes qué? Mi hermano hace un par de semanas se hizo cristiano y ya había escuchado algo. Yo soy católico y voy de vez en cuando a la iglesia, pero la verdad es que sí, mi psiquiatra sí me llegó a decir, necesitas acercarte a Dios. Necesitas un despertar espiritual, le dijo, literal. Y le dije yo, eso se llama nacer de nuevo. Y aquí está en Juan 3. Y empecé a decirle, total que él terminó rendido a Jesús, oré por él, oró al Señor y totalmente entregado y dispuesto a regresando a acompañar a su hermano a la iglesia. De eso se trata el libro de Hechos. De eso se trata la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que podamos ser testigos. No necesitas esforzarte tanto. Lo que necesitas es ser sensible y abrir tus ojos. ¿Cuántas personas no hay a tu alrededor así? Pero el diablo nos ayuda a centrarnos en nuestra actividad del mundo y nuestros problemas para pasar desapercibidos esas oportunidades. Lo mejor de este viaje no fue que nos fue bien en el año en la empresa. Fue que un alma fue salvada, un pecador se arrepintió por toda la eternidad. Y yo me hubiera perdido esa oportunidad si me hubiera centrado en que no me sentía bien y estaba muy cansado. Piensa en tu alrededor. Te aseguro que en este momento vas a identificar más de una persona así. Simplemente preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido con tu esposa? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo te ha ido con tu enfermedad? Y entonces abre su corazón y puedes dar la solución. ¿Estamos de acuerdo? Mira el versículo 20 conmigo, por favor. Así que por esta causa, dice Pablo, los he llamado para verlos y hablarles. ¿Viste eso? ¿Quién tomó la iniciativa ahí? Pablo. Pablo fue el que convocó a los judíos, sus enemigos. Los convocó para verlos y para hablarles, para testificarles. Y te vas a dar cuenta más adelante que les testifica intensamente. Y ahorita lo vas a ver. Entonces, es bien importante que tú puedas tener esa iniciativa. Puedes recordar algún momento donde estuviste con una persona dispuesta a escuchar el mensaje del Evangelio del Señor. ¿Puedes recordar algún momento así? Levante su mano si alguien recuerda que conociste a una persona que estaba dispuesta a escuchar. Bien, esa disposición es una puerta abierta, una oportunidad que el Señor ha puesto delante de ti para que puedas expresar y testificar. ¿La aprovechaste esa oportunidad? Entonces, una vez que has entendido que Dios desea usar tu vida para testificar, debes estar alerta a las oportunidades que Él te va a presentar, como en el caso de aquí de Pablo. Los judíos, me encanta cómo los judíos son honestos con Pablo y lo que dicen. Dicen, queremos escuchar qué piensas, Pablo. Imagínate Pablo, súper preparado, súper aventado y súper decidido y enfocado en lo que él estaba haciendo en esta tierra, y le das tantito nomás. Obviamente aprovechó la oportunidad, vas a ver más abajo, que empezó con toda la artillería, día y noche estuvo testificándoles de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, quizás tú me dices, bueno, pero yo no soy Pablo. Ok,
Pero si Dios hizo algo en tu vida, tienes algo que compartir. ¿De acuerdo? Vamos a seguir leyendo, por favor, y a terminar del 23 al 31. Vamos a ver qué sigue en esta historia. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían lo que él decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Lee conmigo una vez más el último versículo del libro de Hechos 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí está la línea de Hechos resumida en el último versículo. Entonces, con esto tenemos la tercera motivación para seguir testificando. Al ver cómo Pablo continuaba y continuaba, esa es la motivación de hoy. Sigue, sigue y sigue testificando del Señor. Sigue, sigue y sigue testificando del Señor. Esta historia aparentemente inconclusa es porque el capítulo 29 de Hechos quizás se está escribiendo en los cielos y tiene que ver con, no Pablo, sino con tu vida, ¿verdad? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que seas tú el personaje usado por Dios para testificar aquí en Culiacán? Y que en el cielo se están escribiendo los libros, el capítulo 29 de Hechos, y decía, y entonces Enrique fue usado por Dios porque llegó al trabajo ahí con sus compañeros de la JAPAC, y uno de ellos estaba triste porque su esposa lo había dejado, y entonces Enrique le preguntó, y empiezas a leer ese libro, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo vamos a poder leerlos. ¿Te imaginas qué interesante? Por eso es inconclusa la historia, porque sigue en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí hay varias cosas muy importantes. Primero, recuerda que Pablo en esta prisión, en este encarcelamiento, no está en una cárcel. ¿Dónde estaba? En una casa que él rentó. ¿De acuerdo? Y lo único que tenía era que tenía un soldado que estaba encadenado a él, que lo custodiaba de día y de noche. Los soldados romanos tenían 4 turnos en el día. Entonces Pablo tenía a 4 soldados romanos a diario. ¿Te imaginas eso? Yo creo que en vez de que Pablo estuviera atado a un soldado, más bien el soldado estaba atado a Pablo, ¿verdad? Imagínate Pablo, ¿cómo es Pablo? Te tengo aquí por 6 horas seguidas y no puedes hacer nada más que escucharme. Y a esto vengo a testificar. Entonces le estuvo dando y dando y dando toda la palabra de Dios. Por eso en Filipenses al final, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Vemos que había convertidos de la casa de César. ¿De acuerdo? Entonces esos soldados eran una audiencia cautiva. A mí me encantaría tener atado a una persona y 6 horas me vas a escuchar, no te puedes mover de aquí. Así lo tenía Pablo. Entonces, los judíos que vinieron a él, dice ahí en el 23, pusieron un día y vinieron muchos a la posada, es decir, a donde Pablo estaba rentando. Los judíos vinieron a él y Pablo les estaba testificando, dice que desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de ¿quién? De Jesús, eso se trata, ¿verdad? Tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, aquí vemos bien importante 2 aspectos vitales en este versículo. En un testigo que no para de hablar de Jesús.
perseverancia y preparación. Aquí lo puedes ver. Él desde la mañana hasta la tarde persuadiéndoles. Puedes ver ahí la perseverancia de Pablo, que continuaba y continuaba y continuaba, pero no nada más así. Dice al final acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Te imaginas los judíos ahí? Un grupo de judíos, el soldado encadenado y Pablo testificando acerca de Jesús y comprobándole a los judíos. Decía, la profecía de Miqueas de que iban a ser en Belén se cumplió en Jesús. La de Isaías, que iban a ser una virgen, se cumplió en Jesús de Nazaret. Y empezó a comprobarles con la palabra que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Salvador. Tenía esa preparación, ¿estamos de acuerdo? Sí, efectivamente, con tu testimonio vas a iniciar, ¿de acuerdo? Pero tu testimonio no va a salvar a nadie. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe que salva es una fe que puedes tener lo mínimo para poder compartirle a alguien. Obviamente ustedes han estado aquí en este curso intensivo de ser testigos en el libro de Hechos, de inicio a final, y ya tienen cierta preparación para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, el punto es hacerlo realmente. Entonces, mira 24 conmigo. Dice, algunos asentían lo que se decía, ¿pero qué? Otros no creían, y sabemos eso todos, ¿verdad? Algunos van a creer y otros no. Pero no te detengas por los que rechazan al Señor y a ti. Levanta la mano, ¿quién ha sido rechazado cuando predicas el Evangelio? Exacto. ¿Y cómo se siente? Quizás eres como Juan y Jacobo de decir, Señor, manda fuego del cielo y consúmelos. Ok, siempre va a haber personas así, hasta mismo Pablo. Pero mira en el versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos ¿qué? Oirán. O sea que siempre va a existir alguien que escuche. Por eso no te debes de desanimar, y el mensaje de esta mañana es sigue, sigue, sigue y sigue testificando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí esta profecía que viene en el versículo 26, la leemos de nuevo, dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Eso está en Isaías 6, 9 al 10. Está profetizado que los judíos, esos judíos, iban a rechazar a Jesús. Iban a cerrar sus ojos y por eso entonces no iban a entender para convertirse y ser sanados. Pero fíjate esa cadenita al final, donde dice y entendían de corazón. ¿Ya lo viste? ¿Ya viste esa parte en el versículo 27 donde dice y entendían de corazón? Entender de corazón te va a llevar a convertirte genuinamente, y eso te va a llevar ¿a qué? A ser sano y salvo. Esa es la cadena de la salvación. Por eso cuando tú hablas con alguien, tiene que entender el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces muchos escuchan y rechazan simplemente porque no quieren volverse a Dios y ser sanados de su pecado. Esa es la verdad. Ahora, Pablo está encarcelado en su domicilio con un soldado, y en ese tiempo Dios hizo grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué cosas hizo Dios a través de Pablo estando ahí encarcelado en su casa? Primero, muchas personas vinieron a él y les testificó, les predicó. No sabemos cuántos, pero estuvo 2 años completos y la gente venía a la casa de Pablo. ¿Te imaginas? Hey, vamos a la casa de Pablo porque él está predicando la verdad. Muchos fueron salvos, no dice cuántos, pero hubo algo más ahí. ¿Qué hizo Pablo en estos 2 años que estaba encarcelado? Exactamente, escribió unas cartas. ¿Alguien sabe qué cartas escribió? No eran a sus novias, no tenía novias. ¿Qué cartas escribió Pablo ahí en ese encarcelamiento? Filipenses, Colosenses, no. Ahorita voy a aclarar eso. Filipenses, Colosenses
Faltan dos más. Efesios, muy bien. Y falta una, chiquita. El libro del Mormón, ¿qué pasó? Muy bien, Filemón. Estas cartas las escribió durante este tiempo. Fíjate bien lo que Dios estaba haciendo. Aparentemente estaba preso, estaba imposibilitado. Aparentemente Nerón había ganado la batalla de detener el cristianismo al encerrar al líder principal. Pero como él mismo escribió más adelante en Timoteo, dice: por el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces él escribió esas 4 cartas y yo te puedes entender una gran verdad aquí. La voluntad de Dios era que estuviera encarcelado. ¿Cómo? No, yo rechazo eso, yo reprendo eso, yo declaro prosperidad para mi vida. La voluntad de Dios era que Pablo estuviera encarcelado. Porque si no hubiera sido por eso, no estuviéramos hoy aquí estudiando estas cartas que él escribió, porque si él hubiera estado libre, él hubiera ido a la iglesia y hubiera predicado a la iglesia. Y hoy, después de miles de años, no tuviéramos esas verdades que han transformado nuestras vidas. Dios ya lo sabía. Y en ese momento, quizás quien vio a Pablo dijo: qué mala onda, Pablo está encarcelado y por Nerón y lo van a decapitar. No se daba cuenta que había un gran propósito detrás. Así como los judíos no entendieron cuando vieron a un hombre morir en una cruz y le dijeron: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. No entendían que hay un gran propósito detrás de ese sacrificio, que aparentemente era algo malo para ellos. Así pasan nuestras vidas, nuestras prisiones y sufrimientos. En ese momento no lo entiendes y las personas te pueden señalar, pero hay un gran propósito detrás de eso. En este caso eran esas cartas. Ahora, quiero aclarar algo para que ahorita comentaron. Después de esto, antes de que lo vean en la pantalla, quiero decirte que esta prisión de Pablo, este encarcelamiento, no fue definitivo. Aquí no fue cuando Nerón lo decapita. Pablo sale libre de esto después de estos 2 años. ¿Sabías eso? Pablo tuvo 2 últimos encarcelamientos. Este fue el penúltimo. Después de esto, se le ve a Pablo en la carta de Timoteo que no está encarcelado. Está libre. ¿Cómo? No sabemos, pero salió libre. Pero después de un tiempo volvió a ser arrestado por los romanos y de esa segunda sí no salió. ¿De acuerdo? Entonces, para que te quede claro, Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento romano, que es este de Hechos 28:31. Fue liberado con un corto periodo de su ministerio y en ese tiempo de libertad escribió Primera de Timoteo y Tito. Esas cartas le escribió a Timoteo y a Tito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Sin embargo, más adelante, cuando escribe Segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, está en una prisión de nuevo. ¿Ok? Entonces está así. Está en Roma, encarcelado en una casa, encadenado a un soldado romano, que son 4 en todo el día, predicándole a mucha gente y escribiendo las 4 cartas de Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. ¿Estamos de acuerdo? Pasan 2 años, a muchos Dios salvó, sale libre, no sabemos cómo, y escribe una carta a Timoteo y una carta a Tito, que eran sus discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Y después de eso, vuelve a caer arrestado en una prisión que no era como la primera. No era una casa donde tenía las libertades, era una celda fría, oscura y solo. Y escribe Segunda de Timoteo, que es su última carta registrada. Y después de eso, lo decapita Nerón. Ese es el final de Pablo, de el siervo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Mira la diferencia. Cuando escribe Filipenses, está encarcelado. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará ¿en qué? En mi liberación. Filipenses le escribió ¿cuándo? Cuando estaba en su primer encarcelamiento, aquí en Hechos.
28. ¿Estamos de acuerdo? Pablo sabía, y me encanta eso de Pablo, y eso es lo que tú y yo deberíamos de saber también. Él sabía que en esa cárcel no iba a morir, que iba a salir libre. ¿Cómo? Dios mismo se lo dijo, ahí está. Escribió Filipenses y les dijo, Filipenses 1:19, yo sé que estoy arrestado, pero por tu oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Voy a ser libre, voy a salir de esta. ¿Está claro? Mira lo que escribe en 2 de Timoteo, cuando ya está en la segunda encarcelamiento, en una prisión fría y oscura. Él escribe esto a Timoteo y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Te das cuenta, Pablo? Se está despidiendo. Está diciendo, ahora sí voy a morir. Y estas palabras quedaron registradas, gracias a Dios, y son una bendición para ti y para mí. Que al final de tu vida, eso sea una realidad. ¿Te imaginas? Que puedas decir, yo sé que ya voy a morir. El tiempo de mi partida está cercano, pero he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es mi oración para mí en mi vida. Terminar de esta manera. ¿Te imaginas? En el año 1600 hubo un personaje muy famoso cristiano que se llamó Juan Bunyan. Era un cristiano que predicaba y testificaba fervientemente de Jesús y fue encarcelado varias veces. En una de ellas, como ya había sido encarcelado, cuando fue encarcelado él dijo, he estado sin escribir mucho tiempo. Quizá esto, más que una prisión, es como una oficina en la que puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo. Y escribió un libro en esa prisión. Ese libro se llama El progreso del peregrino. Este libro que ves ahí, quizás no lo has escuchado, pero es uno de los libros más famosos de la historia. Es el segundo libro cristiano más leído después de la Biblia. Y es uno de los principales libros escritos en el idioma inglés. Fue escrito en una prisión. Injustamente por testificar a Jesús, fue encarcelado. Escribió este libro que habla de ese progreso del cristiano y exalta a Jesús, y ha bendecido a millones de personas de una celda fría y oscura, una prisión, un momento doloroso que cualquier persona pudo haber dicho, pobre de ti. Y este hombre sabía, al contrario, hay una oportunidad que tengo de sentarme y escribir y alcanzar al mundo para Cristo, y lo hizo. Dios utiliza nuestras prisiones para su gloria. Por lo que de una situación oscura y dolorosa, Dios puede sacar grandes cosas. Te lo repito, Dios utiliza nuestras prisiones para su gloria. Por lo que de una situación oscura y dolorosa, Dios puede sacar grandes cosas. Piensa eso la próxima vez que te sientas en una prisión. ¿Lo puedes ver? Me encanta cambiar la manera de pensar. Una prisión para el mundo es la peor noticia. Es tristeza, es dolor, es sufrimiento, es angustia, desesperanza, te derribas, desánimo. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestro Dios gobierna por encima de toda situación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces realmente son oportunidades. Y que puedas abrir tus ojos y verlo de una manera diferente, en vez de ver como el mundo lo ve y decir, ¿qué va a sacar Dios de esto? ¿Qué grandes cosas va a sacar Dios de esto? Este hombre Juan Bunyan lo pensó así y dijo, prisión, al contrario, es mi oficina. Y desde aquí voy a alcanzar al mundo. Vio la oportunidad y fue usado por Dios, y así fue. Y también con Pablo.
incluso en su lecho de muerte, cuando escribió 2 de Timoteo. Entonces, piensa en tu vida, en tus prisiones y en tus situaciones dolorosas, que más bien de ahí Dios puede sacar grandes cosas. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? De Pablo, de Hechos. En resumen, Dios desea usar tu vida como su testigo y serás imparable hasta que se cumpla su propósito en ti. Ya hablamos ahorita todo lo que pasó Pablo, pero Pablo no iba a morir ahí en la barca, ni con la serpiente, ni con los judíos cuando lo quisieron matar. No iba a morir ahí. ¿Cuándo murió Pablo? ¿Quién me dice? ¿Cuándo murió Pablo? No en fechas, sino en qué momento, qué se dio para que Pablo muriera. Ese es Juan, ¿mande? Exactamente, Pati, así es. Cuando se cumplió el propósito de Dios, del Señor con él, permitió que lo decapitaran. ¿Y cuál era ese último propósito? Le dijo, vas a ir a testificar a Roma. Te voy a usar en Roma para que testifiques ante el César y ante miles de personas que van a venir a ti. Se cumplió y ahora sí, ya no tienes que estar en este mundo, vas a estar mejor conmigo, y permitió que lo decapitaran. Antes de eso era imposible. Y quiero terminar con nuestro ejemplo sublime, que es el testigo fiel. Dice Apocalipsis 1:5, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el principal testigo, el mártir, aunque Él dio su vida porque Él quiso entregarse, pero Él murió por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y Él testificó con su propia vida, y Él desea usar tu vida para testificar al mundo de su amor. Este es el resumen de Hechos. Apúntalo en tus notas. Resumen de Hechos. Jesús desea usar mi vida para testificar al mundo de su amor. En eso se resume todo el libro de Hechos que hemos visto hasta el día de hoy. Y no solamente que te quede claro, sino que pueda ser usado por ello. Amén. Entonces vimos 3 motivaciones para seguir testificando. Número 1, aliento de tus compañeros de batalla. Número 2, personas necesitadas y dispuestas a escuchar. Y número 3, seguir testificando del Señor. Para terminar el libro de Hechos, yo quisiera que pudieras en este momento orar y reflexionar sobre todo esto. ¿Qué intención tiene con que hayamos expuesto nuestro corazón a estas grandes verdades si no han transformado tu vida en ese sentido? Yo quiero realmente ser muy enfático en eso, porque eso es lo que Dios quiere para ti. La línea de Hechos, lo que Dios te dice es: quiero usar tu vida como un testigo mío en tu alrededor. 1 año, 2 meses diciéndote lo mismo cada domingo. ¿Qué cambio ha habido en tu vida al respecto? ¿Realmente ha nacido en ti? ¿Has visto la oportunidad y has dejado que Dios use tu vida para impactar a otros para Jesús? Porque esa es la intención. En este mundo no estamos nada más aquí esperando a que Él venga por nosotros. Estamos aquí porque somos usados por Él para su obra en este mundo. Entonces, los que estamos aquí, que por la gracia de Dios estamos aquí y terminamos este libro, tienes que tener claro eso y caminar en eso. Dios desea usar tu vida para ser testigo de Jesús a tu alrededor. Dios desea usar tu vida para ser testigo de Jesús a tu alrededor. Dios desea usar tu vida para ser testigo de Jesús a tu alrededor. A tus amigos, a tu trabajo, a tu familia, a tus vecinos. Lo que Él ha hecho en tu vida, que lo puedas hablar, sea mínimo o sea mucho. Esa es la intención del libro de Hechos. Y si después de 1 año, 2 meses, no se ha cumplido, no pierdas más tiempo y levántate a hacerlo, a hablarlo, a exponer con todo tu amor, con agradecimiento a Dios. No importa que te rechacen, importa más el Señor Jesús, que no te avergüences de Él y que puedas hablar de Jesús, y te vas a sorprender de lo que Él va a hacer en tu vida y a través de ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque pudimos, Dios, terminar el libro de Hechos, pero más que eso, Dios, porque eres tan bueno y nos muestras tan claro tu obra en nosotros. Señor,
yo veo aquí puros testigos, hombres y mujeres dispuestos a servirte y a hablar del gran amor que has derramado en nuestras vidas. Bendícelos, Dios. Bendice cada persona, Señor, que está a sus alrededores. Sigue orando ahí donde estás al Señor. Abre tu corazón. Creo que el Señor ha sido muy claro hoy. Abre tu corazón. Si has sido cobarde, pídele perdón y sea honesto. Y dile, ayúdame, Señor, porque sé que es tu voluntad que sea un testigo tuyo. Mientras tú oras a Dios, yo quiero hablar a las personas que nos visitan, que vienen por primera vez o segunda vez, y decirles, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es Dios mismo hecho hombre. Es Dios con nosotros, Emmanuel. Jesucristo es el único que puede perdonarte, que puede salvarte y puede limpiarte y llevarte al cielo. Y para que tú puedas experimentar eso, necesitas tú ser valiente, arrepentirte de tus pecados, creer en Jesús y entregarle tu vida, diciendo, yo, Señor Jesús, creo en ti y te necesito. Si hay alguien en esta mañana que no haya hecho esa decisión y la quiera hacer hoy, así con todos con sus ojos cerrados, hágala junto conmigo, alce su mano ahí donde está y haga conmigo esta oración. Simplemente donde tú te arrepientes de tus pecados y te entregas a Jesús. Si hay alguien que la va a hacer junto conmigo, nada más levante su mano para saber con quién estoy y vamos a orar juntos a Jesús. Le vas a decir, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, quiero conocerte, quiero que me perdones, que me limpies, que me des una nueva vida, que me ayudes a caminar contigo. Y hoy yo confieso que tú eres mi Señor, el Dios de mi vida, mi Salvador, el dueño de mi corazón. Me entrego a ti, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.